al doctor Amílcar Meneses, que nos va a hacer favor de presentar el área de sistemas de información. Espero que también les agrade. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya para cerrar con broche de oro. Pero bueno, siempre hay que darse amigos. Bueno, vamos a hablar justamente de qué es lo que hacemos en esta parte del área de sistemas de información. ¿Qué es una parte de sistemas de información? Bueno, realmente es el desarrollo de sistemas usables para el manejo y procesamiento de datos que permitan presentar información útil, ¿no? Básicamente parece algo trivial, sencillo, pero involucra un montón de cuestiones. Nosotros, desde sus primeros programas que empezaron a hacer ustedes, ¿qué les decían? Tienen su entrada, procesan y tienen su salida, ¿no? Pues ese esquema o ese patrón no cambia para nada, ¿no? Vamos a tener datos de entrada, que puede ser un montón de tipos de datos, de texto, imágenes, audio, video, inclusive de formas que todavía ni siquiera sabemos. Por ejemplo, ahorita, en la parte de bases de datos, hay algunos tipos de datos que todavía no se pueden manejar mucho, por ejemplo, trayectorias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren definir, bueno, quiero estudiar trayectorias y demás, ¿cómo le hago, no? Hoy en día ya tenemos GPS y se están monitoreando movimientos y demás, y si quiero meter trayectorias, digo, bueno, ¿cómo meto trayectorias en una base de datos? No hay manera de eso. Sí, ese es un área que todavía está abierta, es un área que merece una parte de estudios. Si bien es cierto, hay toda una parte de sistemas de información geográfica, ¿no? Donde se meten estos sistemas de mapas y cosas por el estilo, establecer la parte de trayectorias y después encontrar patrones de trayectorias, decir, bueno, ¿qué trayectorias son equivalentes? Por ejemplo, a lo mejor una persona está viajando todos los días, viaja de Ecatepec al centro de la Ciudad de México, y a lo mejor su teléfono celular le dice, bueno, tomó el camión en tal avenida, llegó en Indios Verdes, y Indios Verdes empezó a trabajar por acá, y al día siguiente otra persona que está viajando igual, a lo mejor las partes del GPS que está detectando los da en otros instantes de tiempo. ¿Cómo podemos detectar que dos trayectorias son similares y pudiésemos encontrar patrones? Eso es un problema fuerte. La otra es, ¿cómo podemos meter nosotros precisamente esas trayectorias en una base de datos? Son datos estructurados, son datos semiestructurados, lo tenemos que meter en un JSON, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay un montón de problemas precisamente de cómo organizar la parte de datos para toda esta parte, ¿no? Afortunadamente tenemos aquí algunos expertos, por ejemplo, el doctor Sergio Chapa ayudó mucho en la parte de energía, la definición, por ejemplo, de lo que es la parte de la JEPS, ¿no? La unidad, ¿qué es? AGEPS es geográfica básica. Geográfica básica, ¿no? Básicamente, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a sacar muchos datos estadísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de datos es importante precisamente en toda esa parte. Después venimos con toda la parte del procesamiento, que son las arquitecturas, el tipo de aplicaciones, etcétera, etcétera, cómo vamos a manejar los datos o cómo los vamos a guardar, ¿sí? Si tenemos bases de datos distribuidas o sistemas de archivos distribuidos, y finalmente la visualización y la interacción. Si ustedes, esa última parte es muy, bastante interesante, porque hoy en día muchos programas de televisión, ¿no? Ven a las ciertas artistas de televisión diciendo, mi hijo es bien inteligente, le di una tablet y ya, sin que yo le sepa decir nada, él ya la estaba utilizando. Pues, perdón, no es que el niño sea más inteligente, es que el dispositivo ahora es mucho más usable, es mucho más intuitivo, ¿no? Entonces, o sea, realmente los niños no dan, no dejan de ser más o menos inteligentes, ¿no? Es básicamente el dispositivo que es más intuitivo, que permite que ellos puedan trabajar directamente con ellos, ¿no? Entonces, perdón, va para acá. Entonces, en esta parte de datos, ¿qué es lo que nos interesa? La parte de la adquisición, la naturaleza de los datos, ¿no? Entender precisamente cómo vienen estos datos, la organización, la representación de los datos, cómo los vamos a preprocesar, el almacenamiento, y evidentemente esta parte de aquí, que es la creación dinámica de los módulos de extracción, carga, extracción, transformación y carga, ¿no? Básicamente, ¿no? Si después quieren meter sus algoritmos de data mining o lo que sea, ¿no? Aquí en la parte de representación y adquisición, recuerden que ahorita estamos en una época de Internet de las cosas, ¿no? Donde tenemos un montón de sensores por todos lados, estamos recopilando información, cómo la tenemos que organizar, cómo la tenemos que poner, ¿sí? Exactamente para todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos muchas colaboraciones, por ejemplo, con la GEBRA, que es el Laboratorio Nacional de Genética para la Biodiversidad, y por ejemplo estamos procesando datos, por ejemplo, bases de datos, ¿sí?
de 7 teras, 9 teras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿De qué manera generamos estrategias para procesar todo ese tipo de información, ¿no? Entonces, todos estos son los elementos que más o menos podemos ver en esta parte, ¿no? Del manejo de datos, la adquisición, de qué manera lo vamos a estar organizando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Después entramos a la parte de procesamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí podemos ver arquitecturas, desarrollo de aplicaciones, evidentemente, análisis de datos, programación, ¿sí? Como comentaba, ¿no? La parte de bases de datos distribuidas o sistemas de archivos distribuidos. Hoy en día todo eso es bastante útil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya en una época donde todo es cloud, ¿no? Básicamente, ¿no? Tenemos la parte de cloud computing, estamos subiendo cosas, pero necesitamos transmitir información de un lado a otro, ¿sí? Por ejemplo, hay problemas famosos también de datos aquí en México, donde se procesan cierta cantidad de información, ya no hablamos de teras, estamos hablando de algunos gigas, ¿no? Algunos gigas de información que se procesan, por ejemplo, en el CISS, y de ahí se tienen que pasar directamente a, ¿cómo se llama aquí? El Instituto Mexicano del Petróleo, o pasar a Tres Bocas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Pues resulta ser que como se saturan las líneas de comunicación, pues se manda, ¿no? Cada semana se manda un disco duro precisamente para enviar toda esa información que está procesada, precisamente para no saturar todas estas líneas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, se tiene que empezar, aparte de toda la infraestructura, ver de qué manera se pueden manejar estos file systems distribuidos y demás. Y si estamos hablando de una época donde estamos diciendo, oye, el Big Data es algo importante y demás, pues están trabajando con un montón de datos, ¿no? Cómo hacer todo este tipo de cosas. Y además de esto, pues bueno, ¿qué tenemos? Sistemas de consultas y de búsqueda. Recuerden ustedes, si alguien ha tomado un curso de base de datos, ¿qué es lo que hace? Pues yo ya tengo cosa más, el System Query Language, ¿no? Detéctame todos los registros que tengan esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa cuando no lo pueden hacer de esa manera? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que meter algoritmos de minería de datos, ¿no? Inclusive de Machine Learning para poder encontrar respuestas a cierto tipo de preguntas que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, esa es básicamente una parte que tenemos acá. Los sistemas de información geográfica, evidentemente, ya comenté, ¿sí? La parte de redes sociales, cómo están comportando, sistemas de realidad virtual, sistemas de e-salud también, que se tienen que estar trabajando mucho, sistemas colaborativos. Aquí afortunadamente tenemos una experta, que es la doctora Sonia, básicamente, y muchos de sus estudiantes graduados han obtenido premios a las mejores tesis, precisamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos esta parte, ¿no? Conocimiento de contexto, que este es algo complicadísimo, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando con una aplicación, necesito conocer el contexto donde estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, si me meto al cine, yo quisiera que en ese momento automáticamente mi dispositivo móvil sepa que estoy en el cine y no tengo que molestar a los vecinos. Si llega una llamada, que lo ponga en calma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O si de repente yo tengo algún tipo de aplicación que utiliza ciertos elementos del dispositivo, y esta aplicación ustedes saben que se tiene que estar, se puede cargar en diferentes dispositivos, ¿no? Tenemos plataformas, una aplicación abierta, como se llama, pero es posible que en un dispositivo no tenga los mismos recursos que tiene el otro dispositivo. Entonces, esa aplicación se tiene que adaptar precisamente al entorno donde se está ejecutando, ¿sale? Se tiene que adaptar inclusive al tipo de usuario. Si el tipo de usuario es un adulto, si es un niño, si es un joven, ¿sí? Etcétera, ¿no? O sea, hasta el mismo el tipo de uso se tiene que saber, y eso es precisamente conocimiento del contexto. Afortunadamente aquí también tenemos dos expertos, ¿sí? La doctora Sonia y el doctor José Guadalupe, que trabajan precisamente en toda esta parte. Esta parte de conocimiento del contexto inclusive sirve mucho para la parte de los sistemas domóticos, ¿sí? Pues un sistema domótico no es decir, ya entré en la habitación y pum, se prende la luz. No. Un sistema domótico es saber, ok, entro en la habitación y si quiero prender una luz, tengo que saber cómo está la iluminación precisamente para saber que la persona no se vaya a afectar. Si la persona va a leer o va a ponerse a estudiar, que la iluminación se acorde para que no le dañe la vista o qué sé yo, ese tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, eso es precisamente toda la parte del conocimiento de contexto, ¿no? Bueno, después de descubrir la información, evidentemente eso se hace precisamente con la parte de minería de datos y cosas por el estilo, ¿sí? Aquí tenemos un elemento interesante donde trabajando con datos de petróleo, precisamente, encontramos, ¿no? Algunos elementos que no se habían dado, reglas de causalidad, aunque esto es de inteligencia artificial, precisamente lo pudimos encontrar directamente trabajando con esta área, con la gente que trabaja con químicos, ¿no? Que trabaja en la parte de petróleo. Y evidentemente diseño de arquitectura de software, ¿no? También aquí tenemos dos
bueno, varios expertos, la doctora Sonia, el doctor Eduardo, el doctor José Guadalupe, que precisamente son muy expertos trabajando en todo ese tipo de áreas, ¿no? Bien, finalmente esta parte de la visualización es lo que yo les comentaba, ¿no? Cómo hacer un sistema usable, es decir, que sea fácil de utilizar, ¿no? Cuando te dicen, oye, a ver, ¿qué hiciste? ¿No? Y les enseñas, ¿no? Mi interfaz gráfica es este botón, ¿no? Hay gente que dice, ay, nada más es eso, ¿sí? Pero detrás de todo eso, realmente es todo un problema de decir, oye, esto es fácil de usar. Si alguien dice, esto es fácil de usar, lo más difícil es probar que eso es fácil, ¿sale? Entonces, hay que buscar la manera de generar los elementos simples, precisamente para poder trabajar con todo esto, y desde aquí vamos la forma de representar información. Voy a tener una salida y de qué manera se la presento. Imagínense ustedes que tienen un reporte grande, ¿no? Si ustedes tienen una pantalla de buen nivel, pues bueno, ves el reporte, ¿no? Pero si resulta ser que tú quieres ver ese reporte, ¿sí? Y es a lo mejor algo en tiempo real y demás, ¿sí? Y estás viendo que ese reporte estás, digamos, dentro de una fábrica y tienes tu celular, la información que se tiene que presentar, pues evidentemente no vas a estar haciendo el zoom, ¿no? Básicamente para ver qué está pasando y demás, ¿no? La información también tiene que adaptarse de acuerdo al tipo de dispositivo de salida que tú tengas y tú la puedas interpretar de una manera fácil y rápida, ¿sale? Tenemos esta parte de la distribución de información, cómo la tenemos que estar enviando y demás. Hay diferentes protocolos, ustedes ya saben que hay muchos protocolos en la parte de Internet de las cosas, los vídeos, el MQTT, etcétera, etcétera. De qué manera tenemos que estar aprovechando esos y pasarlos directamente a otro tipo de plataformas. También sabemos que estamos trabajando en la parte del, vuelvo a repetir, en la parte del cloud computing o cómputo en la nube, y entonces tenemos que ver de qué manera tenemos que estar pasando esta información hacia los diferentes niveles, ¿no? Si es cómputo en la nube, si es cómputo en la neblina, si es computación perimetral, o lo hacemos ad hoc, ¿no? Directamente en el elemento donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es básicamente elementos que se están trabajando ahí. Áreas de estudio, pues evidentemente bases de datos, sistemas de información geográfica, interacción humana con computadora, computación de alto rendimiento. Esta parte, ¿por qué? Porque hacemos procesamientos de grandes datos, ¿sale? Procesamientos de grandes datos donde posiblemente los datos no caben en una sola computadora y los tenemos que estar distribuyendo, y aparte necesitamos que el procesamiento sea rápido, ¿no? ¿Qué tenemos? Computación ubicua, básicamente, ¿no? La parte de computación sustentable, estas son unas cosas más áreas que más o menos estamos abriendo precisamente, que tiene que ver precisamente con es la combinación de green computing, básicamente, es decir, la afectación que tiene a nivel, a nivel del impacto ecológico, el impacto social y el impacto económico que tienen las aplicaciones, ¿sale? Entonces, esta es una parte que estamos intentando formar aquí en esta parte, y esto también tiene que ver precisamente con cuestiones de ingeniería de software, ¿no? Precisamente vamos a ver que un software realmente es sustentable o no es sustentable, ¿sí? Y entonces son áreas que más o menos se están abriendo y de las cuales realmente apenas se está abriendo camino, ¿no? En toda esa parte. Y tenemos evidentemente esta recuperación de acceso a la información. Bueno, tenemos algunas propuestas de proyectos que queremos desarrollar, indicadores para computación sustentable, algoritmos paralelos en arquitecturas heterogéneas, ¿sí? Y actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con GPU, se trabaja con multicores, pero también se trabaja con FPGAs, ¿sí? Y tú puedes tener algún módulo, básicamente algún programa, donde tengas que ejecutar un módulo. Este módulo puede estar en serial, puede estar optimizado para una VX, puede estar optimizado para un multicore, puede estar optimizado para un GPU. Y la pregunta es, bueno, ok, tengo este módulo, ¿en dónde lo ejecuto? Para empezar, yo tengo que conocer en qué arquitectura estoy trabajando, ¿no? ¿Cuál es el hardware que yo tengo disponible? Y una vez que tengo el hardware disponible, el algoritmo tiene, el sistema tiene que saber a qué dispositivo voy a mandar esa computación, ¿sale? Y de ahí, ¿qué es lo que quiero optimizar? O sea, puedo optimizar varias cosas, puedo optimizar tiempo, pero también a lo mejor yo lo que quiero optimizar es energía, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se sabe que los servidores, por ejemplo, ahorita, si alguien no sabe, el 3%, no, el 4% de la energía que se produce mundialmente la consumen los data centers, ¿sale? Con todos los servidores, con toda la parte del sistema de enfriamiento y demás, y generalmente se ha visto que si se estudia bien el comportamiento energético de los servidores, pues se puede hacer ese tipo de reducción, ¿no? Entonces, si se pone como un objetivo precisamente saber que lo que yo quiero optimizar es la energía, por ejemplo, el consumo energético,
pues también se puede poner precisamente a ver qué me conviene más, lo mando a un GPU o lo mando a un multicore. Por ejemplo, en la parte de si vamos a entrenar una red neuronal, de momento, ahorita lo que sabemos es que si yo quiero entrenar mi red neuronal, me conviene tarjetas con GPUs. Pero si yo tengo una red neuronal entrenada, es lo mismo hacerlo con un multicore que con un GPU, ¿sí? Y si voy a utilizar una red entrenada, ¿quién me gasta menos energía? Pues desde el momento lo que sabemos es que es un multicore y no un GPU. El GPU está funcionando bastante bien para entrenar algoritmos, no para utilizar ya ¿cómo se llama? Redes previamente entrenadas, ¿no? Es en la parte de Deep Learning, ¿no? Entonces, son detalles más o menos que se van viendo por ahí, ¿no? También, bueno, arquitecturas de compañeros digitales centradas en pacientes con enfermedades crónicas, usando wearables e infraestructura pervasiva. Esta parte de aquí, nuevamente, tiene que ser la parte de conocimiento de contexto, ¿sí? ¿Sí? Y aparte, pues evidentemente, ¿cómo se llama? Saber precisamente toda esta cuestión de, ¿cómo lo hemos dicho? Bueno, de las infraestructuras de computación pervasiva, ¿no? Precisamente para toda esta parte. Y finalmente, no menos importante, precisamente esa arquitectura genérica de chatbots educativos para asistir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto todavía sigue siendo vigente, ¿no? Que ya se ve el ChatGPT, todo el mundo le da beneficio, ¿no? Toda la parte del ChatGPT, realmente hay cosas que todavía se tienen que estar mejorando, se pueden refinar o se pueden utilizar con una menor carga computacional, ¿sale? Bien, ¿quiénes somos los que estamos trabajando acá? Bueno, empezando por el doctor Sergio Chapa, básicamente, que él trabaja en bases de datos, sistemas de información geográfica, computación científica. Tiene algunos proyectos, básicamente la escuela es nuestra, sistemas virtuales para la manufactura y sistemas de análisis de datos para la parte de COVID, básicamente eso estuvo realizando. Y los cursos que generalmente imparte son bases de datos, tópicos selectos y computación científica 1 y 2 y la parte de matemáticas discretas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, él tiene mucha experiencia en esta parte de bases de datos, trabajando con todo esto, y no solo eso, ¿no? También tiene amplia experiencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Diseñando programas de computación, ¿no? Básicamente, porque, bueno, programas de computación de tipo académico, ¿no? O sea, por ejemplo, él es el que desarrolló el programa de la FES Acatlán, el de matemáticas aplicadas y computación. Bueno, realmente hizo el diseño de ese programa, es el doctor Sergio Chapa, ¿no? Por ejemplo. Tenemos a la doctora Sonia Mendoza Chapa, que es nuestra coordinadora. Ella hace cómputo social, interacción humano-computadora, cómputo único, ¿sí? Los proyectos que ha tenido es el desarrollo de chatbot inteligente para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de nivel medio superior, heurísticas para la evaluación de la experiencia del usuario en sistemas conversacionales, ¿sí? Todo esto tiene que ver mucho con interacción humano-computadora, ¿sale? Y evidentemente los cursos que ella generalmente imparte son sistemas colaborativos, métodos de evaluación de interfaces de usuario e interfaces conscientes del contexto, ¿no? Entonces son algunas de las materias que ella imparte. El doctor José Guadalupe, ¿sí? Está muy abocado a la parte de sistemas distribuidos, cómputo ubicuo, recuperación y acceso a la información. También el proyecto está el desarrollo de chatbot inteligente para poder procesos de aprendizaje, y ahorita está precisamente, esperamos, ¿no? Que sí arranque el proyecto con Sedena, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un proyecto multidisciplinario, no, interdisciplinario, ¿no? Más que nada, sobre la parte de un radar, ¿no? Básicamente con la parte de Sedena, ¿no? Precisamente para trabajar con todo esto, ¿no? Ok, ya estoy casi sobre el tiempo. Me puse a 18 minutos, o sea, me quedan 2. ¿Sale? Bueno, ¿qué cursos da? Tópicos selectos de High Performance Computing 1, 2 y 3. También podemos presumir que es uno de los de las materias que diseñamos aquí en Simestral, básicamente, porque hay pocas materias de High Performance Computing. Recientemente por ahí se abrió alguna otra diplomado, pero se quedan nada más. Y nosotros lo tenemos como una parte de las materias, sistemas distribuidos y la parte de cómputo único e Internet de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos al doctor Eduardo López Domínguez, básicamente se acaba de incorporar, tiene un año, ¿no? Básicamente que se incorporó con nosotros, es, digamos, la reciente adquisición, bueno, son nuestras recientes incorporaciones y estamos muy felices de eso. ¿Cuáles son las áreas de investigación? Pues arquitecturas de software, sistemas distribuidos, interacción humano-computadora y sistemas de aprendizaje adaptativo, ¿no? Con todas las cuestiones de e-learning que son bastante interesantes. Proyectos que ha tenido, bueno, sistemas de telemonitoreo, que tiene, mejor dicho, sistemas de telemonitoreo orientado a pacientes con enfermedad renal crónica, de diálisis
peritoneal, sistema de aprendizaje móvil consciente de contexto, que los cursos que ha dado, bueno, o que da, programación avanzada, ingeniería de software, tópicos selectos de sistemas distribuidos, computación en internet y tópicos selectos de sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces, tenemos otro. Y ya, ¿cómo se llama? Para acabar, pues bueno, estoy yo, las áreas de investigación, computación de alto rendimiento, computación científica, interacción humano-computadora, la parte de computación sustentable. Esta también la estoy desarrollando con el doctor José Guadalupe. Proyectos, diagnóstico, movilidad y contactos de hospitales COVID. Básicamente aquí estamos trabajando con un montón de datos. Estructuras electrónicas de inteligencia artificial. Aquí estamos trabajando con grupos de química de la UNAM, UAM, la de Hidalgo, Veracruzana y el Departamento de Química de Impestad. Y también este es un proyecto que tenemos con la Ciudad de México, que es la generación de GTFs dinámicos para la Ciudad de México, ¿no? Esto es decir, el transporte público como lo veríamos en Google Maps, ¿no? En tiempo real, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué cursos estamos dando? Bueno, programación avanzada, también tópicos selectos de HPC 1, 2 y 3, que lo veo también con el doctor José Guadalupe, y he llegado también la parte de arquitectura de computadoras. Entonces, bueno, por mi parte es todo, los invitamos.